a la caída del precio del petróleo, que el lunes 21 de abril llegó a niveles negativos históricos, acaso nunca vistos, según analistas nacionales y del exterior. El mandatario agregó que habrá momentos muy difíciles como nación. A reglón seguido, el ministro de Energía, René Ortiz, hizo pública la necesidad de revisar los subsidios a los combustibles, se entiende a las gasolinas, al diésel y a los gases de uso doméstico e industrial. Cabe anotar que la caída del petróleo coincide con la pandemia universal del coronavirus y que de ninguna manera excluye al Ecuador. Todo lo contrario, ambos problemas van de la mano y ponen contra la pared a países que como este dependen del crudo y de su venta. Con la sola gravísima pandemia y sus múltiples implicaciones, el fisco ecuatoriano ya estimaba un déficit de 10.000 millones de dólares. La reducción de gastos y la solidaridad de empresas y de los trabajadores, todo hecho proyectos de ley, marcan la reacción del régimen también empeñado en conseguir créditos internacionales casi a costa de lo que sea. Así se justifica el polémico pago de más de 300 millones de dólares a los llamados tenedores de bono de la cada vez mayor e interminable deuda ecuatoriana, entre otras decisiones y medidas. Esta emisora se honra con la presencia vía telefónica del señor ministro de Energía, el doctor René Ortiz, exsecretario general de la OPEP, reconocido experto en materia petrolera, a quien empezamos saludándole y deseándole que esté bien de salud para él, para su familia en momentos tan difíciles. Y aprovechando el tiempo, vayamos directo al grano con todo respeto, señor ministro. Tras la histórica caída del petróleo de lunes, 48 horas después como que empieza una recuperación del precio, leve pero recuperación al fin. ¿Cuál es su lectura concreta de esta situación, de este problema? Doctor, buenos días, el país te escucha. Muchísimas gracias por su invitación. Quiero primero saludar a su distinguida audiencia y comentarle que de la misma forma como vimos la precipitación de la cotización del precio del WTI, que es el crudo que utiliza Ecuador como referencia en sus transacciones comerciales, y se define como WTI, pero quiere decir West Texas Intermediate. Ese crudo se precipitó a niveles tan bajos que rompió el piso de cero y se fue por el lado negativo hasta llegar casi a 37, una cotización de un crudo a menos $37, algo inusitado en el mercado, algo que jamás históricamente se había registrado. Jamás antes había tenido una circunstancia en que se abre el mercado, estoy hablando del mercado petrolero de futuros, permítame subrayar, mercado petrolero de futuros, se abre el mercado y solamente habían en el mercado vendedores. No habían compradores, no había quien compre un barril más. Y entonces viene un proceso de derrumbe terrible que lo experimentamos y que jamás antes se había visto. Y entonces, este derrumbe, pues evidentemente puso tan nerviosos a los mercados, porque el precio del crudo, esa cotización del mercado de futuros, también arrastró las bolsas de otros productos, de otros bienes que se comercializan en otros mercados, pero los arrastró a la baja. Fue una pérdida de valor enorme. Entonces, fíjese usted cómo reaccionan los mercados a todos estos anuncios. El simple anuncio del presidente de los Estados Unidos, impresionante, alertando que él dice clarísimamente, comillas, subo a como dé lugar el precio del crudo
así me toque empezar una guerra con Irán. Cierro comillas. Trump. Este anuncio, que es en buena medida una amenaza a un país como Irán, productor de petróleo muy importante, pero que viene de esta zona del Golfo Pérsico, que viene de esta zona que tiene un estrecho de salida hacia el Océano Índico, un estrecho tan estrecho, perdone la cacofonía, un estrecho como el de Hormuz, que un tanquero de petróleo hundido transversalmente bloquearía el tráfico de buques para entrar al Golfo Pérsico a abastecerse de petróleo crudo o para salir del Golfo Pérsico para abastecer los mercados de Europa, los mercados de Estados Unidos y de Asia. Por este estrecho fluyen nada menos que aproximadamente 20 millones de barriles por día. Entonces esta amenaza es tajante, como usted puede notar. ¿Cómo no? Subo a como dé lugar el precio del crudo, así me toca empezar una guerra con Irán. Y en efecto, esa declaración le llevó al precio de menos 37 a 14.85 que acabo de registrar en este momento. ¿Qué cosa, doctor? La cotización del WTI en el mercado ya tiene un valor positivo, se fue del negativo totalmente al positivo, más del 50% el efecto, y evidentemente es el anuncio, pero es el anuncio dedicado a una área geoestratégicamente importantísima en el mundo, que es el Golfo Pérsico y que es el estrecho de Hormuz, por donde transitan, como decía, 20 millones de barriles por día. Y en ese marco, ¿qué le pasa al petróleo ecuatoriano, doctor? Entonces, la reacción es inmediata, porque esto mueve todos los mercados, porque los mercados, principalmente en Occidente, se registran en función del comportamiento del WTI, West Texas Intermediate, ¿no? Entonces, automáticamente se refleja, por ejemplo, en exportaciones de crudo colombiano, mexicano, estoy hablando de las Américas, ¿no? Países que tienen esa capacidad, Venezuela inclusive, cuando es muy reducida ahora, o yo diría bastante reducida ahora, se refleja en Ecuador, que abastece mercados como el de Perú, abastece mercados como el de Chile, abastece mercados como el de la costa oeste de los Estados Unidos, y abastece también mercados Ecuador, el crudo de Ecuador, mercados dentro del Golfo México. Entonces el efecto es automático de la señal, y la señal pasó de menos a más, y la señal dice, a ver, tengan cuidado, esto no es un chiste, porque Estados Unidos no es miembro de la OPEP, tampoco Estados Unidos es miembro del OPEC Plus, tampoco Estados Unidos es miembro del OPEC Plus, y ellos, en la reunión del 9 de abril, recordará usted, ellos proponen una reducción de la producción para evitar el colapso de los precios en el mercado internacional del orden de los 15 millones de barriles. Y los OPEP dicen, nosotros vamos a poner 10, los 5 que pongan los países productores, exportadores de petróleo de la OSD. Y el mercado no reaccionó. Claro. Pero con esta amenaza, está amenazando un tránsito relacionado con el estrecho de Hormuz, por donde circulan 20 millones de barriles. Entonces, ahora sí el mercado reaccionó.
y reaccionó positivamente. Claro. Y entonces reacciona más o menos de manera similar a la reacción que tuvo el director gerente de la Agencia Internacional de Energía de la OSD. Él predijo, él es el autor de esta predicción, él predijo que la reducción va a ser él predijo que la reducción tiene que ser del orden de los 30 millones de barriles. Uh-huh. Y claro, la decisión del OPEP y los OPEC Plus no alcanzaba sino 15. La mitad. O sea, era la mitad. Ajá. Pues fíjese usted el efecto que da este anuncio, que no es más que un anuncio, pero le puso nervioso al mercado, pero esto ya es sumatorio. Yo ya estoy sumando, como todos pueden estar sumando en este momento. Claro. Y es del OPEP, más 20 del Golfo Pérsico, ya son 30, y más 5 de los otros. Carambas, esto ya le pone al mundo frente a un escenario distinto. Ahora vea usted, ese escenario se comporta también dentro del escenario de la reactivación económica. ¿De acuerdo? Y el escenario de la reactivación económica es un escenario de preparación para el día después. Porque el coronavirus tiene que tomar fin, tiene que llegar a un fin, o sea, tiene que terminarse. Lo único que no está definido es cuándo, porque puede estar definido para un país como China, puede estar definido que es una potencia, la segunda potencia gigante del mundo, puede estar definido para un país tan poderoso como Alemania, ¿no? Que ya dice, nosotros abrimos las puertas. Puede estar definido para Estados Unidos, que la administración dice a cada estado le compete el abrir su estado, de acuerdo con las circunstancias de cómo está manejando el coronavirus. Entonces, le está dando la señal de que toda la economía mundial está en proceso de preparación de la reactivación económica, de la restauración del proceso de normalidad, que es comprar, vender, moverse, activarse totalmente en todos los sentidos. Entonces, combinemos las dos cosas. La recuperación del nivel de precio positivo, porque estábamos en el campo negativo, ¿recordará usted? Sí, señor. Entonces, pasamos al campo positivo, dice, recuperación del precio del petróleo en las cotizaciones del mercado de futuros y la recuperación que cada uno de estas potencias gigantes haría en su respectivo país. Y entonces ya tiene dos elementos importantísimos que se cumplen dentro de esta ecuación. El crecimiento económico es complementario, es proporcional al crecimiento del consumo de petróleo, y el crecimiento del consumo de petróleo es proporcional al crecimiento del precio. Lo cual está... Vea esta relación entre los tres. Así es. Lo cual está... Vea esta relación entre los tres. Está clarísimo. Precios, ¿Cómo no? Consumo, así es. Crecimiento. Precio, consumo, crecimiento. Lo cual de alguna forma nos vuelve el alma al cuerpo, doctor. Nos vuelve el alma al cuerpo en el sentido de que en ese proceso Ecuador también tiene que estar preparado. ¿Ya? Guardando las proporciones. Usted y yo comprendemos, nuestra nación es una nación pequeña. Las locomotoras son ellos, son Estados Unidos, son China como segundo, son Alemania, son Japón. Ellos son la locomotora del tren. Nosotros somos proporcionalmente un vagón más de este proceso, y entonces tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte quiere decir que hay que prepararse para el segundo tramo. Y si el primero es el combate al efecto tortuoso que significa contenerle a la población cerrada, quédate en casa, prácticamente no se moviliza, sino las cosas absolutamente esenciales.
irnos a la parte preparatoria, irnos preparando para la apertura. Y la apertura, vea usted qué coincidencia tan interesante. A mí sí me gustaría resaltar esto que decía la señora María Paula Romo, ministra de Gobierno. Nosotros tenemos que prepararnos para esa reapertura, pero con semáforo, de tal manera que los movimientos que se dan en todos los sentidos en las carreteras, de, por ejemplo, de toda la cadena alimentaria que va del campo a la ciudad, cuidado, semaforizado. Los que salen de un verde pasan a un amarillo. Los que salen de un rojo, cuidado cuando lleguen y contaminen el verde que está descontaminado. Pues imagínense, todo este tipo de preparación requiere de un enorme... Claro, los alemanes son los reyes de la disciplina, si cabe la expresión, ¿no? Así se los considera a los alemanes, reyes de la disciplina. Entonces este país dice, nosotros ya abrimos. Interesantísimo. Claro. Pero ellos son disciplinados. Vea usted que la indisciplina en Guayaquil, vea lo que ha provocado. Casi el 70% de todo el contagio se dio en el área de influencia de Guayaquil. Terrible situación, ¿cómo no, doctor? Y en ese punto es lo que consecuentemente usted se pronuncia por la revisión de los subsidios de los combustibles. Muy bien. El contexto es el petróleo. El contexto es el mercado petrolero internacional. El contexto es ese precio de referencia que utiliza Ecuador y que utilizan casi todos los países del comportamiento del WTI. Y usted ya nos ha explicado claramente eso. Ya, doctor. Claro. Así es. Y usted le ve que en el presupuesto del gobierno de Ecuador, en el presupuesto que se presentó el año pasado para aplicarse en el 2020, estaba el precio del WTI en 51. Pero hoy día está en 14.68, como le decía. Claro. Entonces hay una dramática contracción. ¿Y qué es lo que ha hecho eso? Ha hecho también un trabajito en favor de los ecuatorianos y del gobierno, porque ha ido eliminando conforme va bajando el precio, o conforme ha ido bajando durante todo este periodo del trimestre primero del 2020, le ha ido eliminando al subsidio. Claro. Y llegamos al punto en que, como yo me expreso, pues no es más que una expresión técnica, ha llegado el momento. ¿Por qué? Porque se eliminarían los subsidios sin sacrificio para el consumidor. Ya el mercado le dio haciendo buena parte del trabajo. ¿Ya? El mercado ha ido bajando el precio del crudo y consecuente del WTI, consecuentemente el precio del crudo oriente, y eso directamente relacionado a los precios de los combustibles de Ecuador, porque Ecuador no solamente produce una parte de sus combustibles de consumo interno, como usted lo conoce, sino que también importa derivados combustibles del mercado internacional, que ya vienen con su respectivo precio internacional. Entonces, precios internacionales. Claramente que llegó el momento de eliminar sin que haya sacrificio para el consumidor. ¿Y eso, ¿y eso cómo sería? Estaba pagando, querido amigo, usted estaba pagando gasolina 1.85, ese es el precio piso, porque la idea es todavía técnicamente preparada, es armar una banda con un precio piso y un precio techo. ¿Para qué? Entre a funcionar el criterio de la focalización. ¿Por qué? Porque la economía ecuatoriana es distinta de la americana, de Estados Unidos. Totalmente. Es distinta inclusive de la europea, de la colombiana, de la peruana. Tiene sus distinciones. Entonces, la focalización que tanto ha sido predicada y muy bien recibida por los medios de comunicación colectiva, tiene que implementarse como parte del nuevo sistema de mercado, de precios de mercado. Entonces, dice la banda, partimos de este precio. ¿Cuánto está pagando la de gasolina artesanal? X.
¿Cuánto está pagando de diésel? 1.04. ¿Cuánto está pagando de gasolina super? 1.85. Muy bien, le ponemos, por ejemplo, un precio techo de $2. Entonces quiere decir que el precio va a fluctuar entre 15 centavos, de 1.85 a $2. ¿Ya? 1.85. Sube 5 centavos, sube 5 centavos. Ajá. Baja 5 centavos, baja 5 centavos. Sube 7, baja 2, sube 3, baja 1, y así sucesivamente. Esta banda, Ajá. esta especie de bandas que se van a establecer, lo que le dan es una predecibilidad. ¿A quién? A los que hacen presupuestos. Las corporaciones, las instituciones, el mismo gobierno hace un presupuesto, dice, nos vamos a mover dentro de esta banda, pero si el aumento del precio por cualquier circunstancia, el precio del WTI en el mercado internacional, por cualquier circunstancia, rompiera el techo, el precio techo de 2, para el caso del ejemplo, ¿cómo no?, de la gasolina super, de la gasolina extra, ese instante se activa la focalización para este grupo vulnerable, para este otro grupo vulnerable, para este otro grupo vulnerable. En esto, y entonces, doctor, se ve claramente que dentro de estas bandas de precios, evidentemente hay un efecto de estabilización que quiere aportar el gobierno dentro de esta técnica de manejo de unos precios de mercado. Dos precisiones. Un mercado de combustible con precios de mercado. Dos precisiones finales, doctor, agradeciéndole esta larga explicación y muy completa, doctor. ¿En esto se incluye también el precio del gas de uso doméstico? No, el gas de uso doméstico quedó fuera. ¿Ya? Quedó fuera del análisis, quedó fuera de las consideraciones técnicas. Ese se mantiene, ¿no? La población, la gran mayoría de la población ecuatoriana que es pobre, que está desempleada también, que no tiene un ingreso fijo, que es muy vulnerable, esa población no puede cambiar, no puede dejarse manejar por la volatilidad de los mercados. Entonces, fuera, marginado. La otra precisión. De acuerdo, muy claro, doctor. La otra precisión que también sería importante dentro de este ejemplo que usted está planteando al país, de estas bandas de fluctuación, el precio base y el precio tope serían los precios internacionales del crudo. Claro, siempre apegados al precio internacional. ¿Ya? Pero dentro de esa banda. Ahora, ¿cuál es la predicción mía del comportamiento del precio del WTI y del crudo oriente y del crudo napo que Ecuador vende al mercado internacional? Ajá. Mi predicción es que durante el año 2020 ¿ya? Es posible promediar un precio de referencia de $25 por barril para el 2020. Y para el 2025 es posible predecir un precio del WTI de referencia de aproximadamente $30 por barril. Usted se preguntaría, ¿y por qué tan lento el crecimiento del precio? Ajá. Y la explicación es clarísima. El haber cerrado la economía es muy fácil. Claro. Recuerde usted, un decreto ejecutivo convierte al Ecuador en un estado de excepción. Quédate en casa. Ajá. Pero la reapertura, el crecimiento económico otra vez, ese sí es lento. Porque, por ejemplo, tomemos esto, un restaurante que se ha mantenido más de un mes cerrado, el día que abre las puertas no va a tener la clientela que en el acto anterior, periodo de normalidad tenía. Así es. Ahora abre las puertas, pero tiene que ir lentamente captando clientela. Ajá.
Clientela, y recuerde esto, clientela con un temor por delante. ¿Cómo no? Clientela a la que le vamos a pedir que sea un cliente cubierto su boca y su nariz con una mascarilla. Y distanciado. Y sus ojos con unos protectores de ojos. Qué terrible. Y con guantes sus manos. Qué cosa. O sea, todas estas consideraciones hacen prever que el crecimiento no va a ser rápido. Así es. Sino que el crecimiento de la economía va a ser lento. Doctor, ¿y todo esto desde cuándo finalmente, doctor? ¿Desde cuándo? Ah, qué buena pregunta. El día después, ¿se acuerda usted del día después? ¿Cómo no? Esta es una expresión típica de Hollywood. Así es. De esa famosa película, El día después. ¿Ya? Difícil definir cuál es el día después. Porque vea usted, si es que me permite meterme en este campo que no es del mío, ¿no? Lo que he visto como ingeniero, lo que he visto yo es que llegamos al plató. El plató es que se aplana la curva. Ajá. Ya no crece, sino que se aplana. Así es. Entonces, después del aplanamiento viene el descenso. Ahora bien, el descenso tiene que ser ordenado, planificado, disciplinado, porque de otra manera puede darse un problema adicional. Totalmente. En vez de que sea un descenso, pueda volver a ascender porque no estamos cumpliendo con la regla más importante, distanciamiento y el contacto humano. ¿Pero usted cree que será este año finalmente la aplicación de esto, doctor? ¿Ahora sí, finalmente? Ah, claro, definitivamente. Por eso decía yo, y repito con usted, ha llegado el momento. El momento es este, ¿no? Ya. El día no lo sé, porque el momento técnicamente yo comparto con usted, técnicamente este es el momento. Claro, puede ser ayer, como puede ser la próxima semana, o después de 2 semanas, lo que sea, pero es este el momento. Por todo lo que yo he explicado a usted en esta y que me ha dado la oportunidad de compartir con su audiencia, ¿no? Este es el momento. Entonces, esa es la parte técnica. La parte política define cuál es el día. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto escucharle a través de la distancia del hilo telefónico, doctor. Rogarle que se cuide, doctor, porque mucho necesitamos de su orientación, de su voz, de su presencia. Doctor, hasta la próxima. Muy amable. Éxitos. Muchas gracias. Fue un placer, Félix, un placer. Gracias al doctor René Ortiz. Ya volvemos con más aquí en Sucesos.